Hola hermanitos, buenas noches, bienvenidos a este programa sobre las profecías de Nuestra Señora de la Salet, que ya es la segunda parte, y nos habíamos quedado en el punto número 11. Vamos a ver ahora el punto número 12 a partir del 12. Le dice: los libros malos abundarán sobre la tierra y los espíritus de la oscuridad extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. Ellos tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por estos malos espíritus, incluso algunos sacerdotes, porque ellos no se guiarán a sí mismos por el buen espíritu del Evangelio, que es un espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Y luego dice: los muertos y los justos se harán resucitar. Melania da una explicación a esto de los muertos y los justos y dice que los muertos tomarán la apariencia de las almas justas que han vivido en la tierra, con el fin de engañar mejor a los hombres. Estos supuestos muertos resucitados, que no serán sino el demonio encarnado en estas figuras, predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo, o también pueden ser almas de los condenados. Todas estas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos. Y bueno, pues esto ya lo estamos viendo en estos tiempos, pero de una forma muy grande, ¿no? Hay una gran cantidad de libros que van en contra de la fe católica, que van promoviendo el ateísmo, que promueven el marxismo, que promueven el aborto, que promueven todo lo de la ideología de género, ¿no? Que hablan mal de la Virgen, que hablan mal de la Iglesia Católica, y que incluso tenemos ya libros que van dirigidos a niños que buscan invocaciones al maligno, ¿no? Y entonces tenemos libros como, por ejemplo, Matemágicas, ¿no? Que es un libro que hay que tener cuidado con que los niños lean, porque hay un apartado en donde van explicando los supuestos seres mitológicos que hay aquí en México, pero además vienen oraciones de invocación, ¿no? Ahí mezcladas. Entonces hay que tener cuidado con estos libros. Hay libros que vienen de Disney, que tienen ya muy fácil y muy práctico las simbologías adecuadas para hacer la invocación de demonios. Entonces el niño muy inocentemente empieza a leerlo, lee la invocación y como ya está el pentagrama, ya está ahí el símbolo que es el necesario para atraer al maligno, pues ya no necesita ni dibujarlo, porque ya está en el libro. Y entonces lo lee y el maligno empieza a infestar la casa. Es muy posible que no pueda actuar sobre el niño, pero si el niño no está bautizado va a tener un control sobre el niño total. Por eso es importante bautizar a los niños y además tener un pleno conocimiento de todo este tipo de literaturas tóxicas, de literaturas contrarias al cristianismo que están llenando el mundo. Y tenemos también otro tipo de literatura que es tipo nueva era, asociada al yoga, al reiki, a todo lo de los cuarzos, los falsos dioses, el budismo, ¿no? Todo el feng shui, que son libros horrorosos, que traen invocaciones, que traen una contaminación espantosa a las casas, a las personas y que pueden acabar en posesión diabólica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos libros y estar muy atentos a lo que están leyendo nuestros hijos, lo que están leyendo nuestros padres incluso, lo que lee nuestra familia y lo que leemos nosotros, ¿sí? Informarnos antes de comprar un libro, a ver el libro que tiene, si es muy inocente como se ve o realmente tiene algo detrás. Y bueno, pues vamos a tener todo este tipo de fenómenos. Luego el 13 dice: el vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Este será el tiempo de la oscuridad. La iglesia tendrá una crisis espantosa. Y bueno, todavía no vivimos ese tiempo, ¿sí? Ese es un tiempo próximo, que ya por los signos de los tiempos ya no está muy lejos. Ya tuvimos un primer ataque a la iglesia con toda esta situación del confinamiento en donde no podíamos ir a misa, ¿sí? Teníamos los medios digitales, pero al decirnos la Virgen que va a haber una crisis espantosa es porque a lo mejor no tenemos ni los medios digitales para seguir la misa, para seguir los sacramentos. Entonces hay que hay que estar atentos. El número 14 dice: la santa fe de Dios está olvidada. Cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes.
El poder civil y el eclesiástico serán abolidos. Todo orden y toda justicia serán pisoteadas. Solo se verán homicidios, odios, envidias, mentiras y discordia, sin amor a la patria ni a la familia. Muchos países están en esta situación, ¿sí? Están con una gran cantidad de homicidios, una inseguridad espantosa, el aborto a más no poder, aceptado por todo el país y ya en contra incluso de las constituciones que defienden la vida desde la concepción, el odio, las envidias, las mentiras. O sea, vivimos en una sociedad que está predicha, ¿no? Está profetizada por la Santísima Virgen. Y luego dice el 15, el Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el final para recibir su sacrificio. Luego el 16 nos dice, los impíos atentarán varias veces contra su vida sin poder hacerle daño y acortar sus días, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. O sea, ella se refiere a los santos papas que van a venir después o durante las apariciones, ¿no? En ese periodo. Luego dice, en el año 1865 la abominación se verá en los lugares sagrados. En los conventos las flores de la iglesia se marchitarán y el demonio se pondrá él mismo como el rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas se mantengan en guardia con las personas a quienes deben recibir, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, porque los desórdenes y el amor a los placeres carnales están difundidos por toda la tierra. Y entonces aquí nos habla que nos hemos olvidado del amor a Dios y entonces buscamos el amor a la carne, el amor a todo lo que es carnal. Y entonces empezamos ya a tener aquí problemas por las infiltraciones en la Santa Iglesia. Y el fruto de estas infiltraciones a la iglesia, pues son todos los abusos que se han desatado en estos últimos tiempos, que ha habido por parte de sacerdotes y de religiosos que no son verdaderos esposos de Cristo, ¿no? Que a pesar de haber recibido el sacramento, los sacerdotes han caído. Y si son infiltrados, pues ellos iban con ese objetivo. Y la Virgen nos lo está diciendo desde 1800. Luego dice, Francia, Italia, España e Inglaterra entrarán en guerra. La sangre correrá por las calles. El francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano. Posteriormente habrá una guerra general que será atroz. Durante un tiempo Dios ya no se acordará ni de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Cristo ya será ignorado. Los malvados desplegarán toda su malicia, se matarán a sí mismos. Incluso en las casas se masacrarán mutuamente. Y bueno, aquí nos está profetizando guerras mundiales, ¿sí? Luego el número 20 dice, al primer golpe de su resplandeciente espada, las montañas y la naturaleza entera temblarán con terror, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres perforan la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella engullida. Varias ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo los homicidios se verán. Solo se escuchará el ruido de las armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán incluso hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y buscará mi ayuda y mi intercesión. Y fíjense que esto todavía no pasa, ¿no? Todavía no hay ciudades destruidas por terremotos. Sí ha habido terremotos que no se comparan a los que nos describe la Virgen, porque aquí nos dice que va a desaparecer París y Marsella. París y Marsella siguen siendo ciudades importantes y o sea, a pesar de las guerras y a pesar de terremotos y a pesar de desastres naturales, no se han destruido. Entonces, hay que estar atentos. Esto es una profecía para más adelante. Y luego continúa diciendo, entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, para el justo mandará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos. De pronto los perseguidores de la iglesia de Cristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra se convertirá en un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá por todas partes.
Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y porque los hombres vivirán en el santo temor de Dios. Actualmente ya la humanidad ya no vive con este don del Espíritu Santo, del santo temor de Dios, ¿no? Ya tenemos una humanidad que Dios ni siquiera le importa. Tenemos una humanidad en donde lo menos que piensa es en Dios. Y que caer en pecado, que vivir en unión libre con una persona que no es su esposo, pues no es pecado, ¿no? La persona tiene derecho a ser feliz. Y entonces nos empezamos a llenar de un yo, que es lo que la Virgen nos dice, ya no habrá temor de Dios, ya no hay temor de ofender a Dios. El temor de Dios no es tener miedo de que Dios me va a castigar, no, es tener miedo de caer en un pecado y ofender a Dios, ¿sí? Entonces hay que luchar por tener ese santo temor de Dios y hay que pedirlo, es un don del Espíritu Santo, hay que pedírselo al Espíritu Santo. Luego el 21 nos dice, esta paz entre hombres no durará mucho tiempo. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los sufrimientos que vienen sobre la tierra. Y en la actualidad, ¿no? Si nosotros hablamos de que Dios castiga, Dios no castiga, Dios manda flagelos. Y esos flagelos son para hacer que el hombre vuelva al camino verdadero. Entonces, ante una humanidad que ya perdió la noción y el sentido de Dios, en su misericordia Él va a mandar muchos flagelos. Por eso actualmente estamos viviendo un flagelo enorme que es toda esta situación de la pandemia. Es un flagelo. Y que hubo un periodo de controversia en donde dijeron, no, es que cómo Dios va a mandar un mal a la tierra, ¿no? Y entonces mucha gente se fue contra los sacerdotes que decían que Dios nos estaba castigando o que estaba enviando a la tierra algunos eventos para purificarnos. Bueno, tenemos ya una mentalidad en donde Dios es puro amor. No, Dios tiene amor y tiene justicia. Y el amor no es el amor como nosotros lo entendemos, ¿sí? El amor de Dios es darse, y darse hasta la muerte de Jesucristo. Entonces, ese amor está balanceado con la justicia, y en ese amor está la misericordia, ¿sí? Pero está balanceado con la justicia divina. Nosotros no podemos esperar puro amor y que ante nuestra indiferencia y nuestras negligencias no venga la justicia divina. Claro que va a venir la justicia divina. Y esa justicia divina va a actuar poniendo flagelos, poniendo enfermedades, poniendo guerras, para que la gente vuelva al camino y vuelva a Dios, vuelva su mirada a Dios. Y la Virgen lo dice, ¿no? O sea, después de estos flagelos, la gente va a volver a mí, va a volver a mi hijo, va a volver a verme y va a pedir misericordia. Entonces, nosotros no esperemos a que vengan todos estos flagelos, hermanitos. Ya vivimos un flagelo grande que es la pandemia y la gente no cambió. La gente sigue igual o estamos peor, ¿no? O sea, ahora en México ya tenemos el problema del aborto y que se dio durante este periodo de pandemia. Y muchos países están con estos problemas. Son problemas que vamos a ver en el especial de Nuestra Señora de Fátima el viernes, provocados por Rusia, ¿sí? Y que han venido hacia todo el mundo. Los errores de Rusia se expanderán por todo el mundo, es lo que nos dice la Virgen en Fátima. Y que actualmente vivimos toda esta situación por esos errores. Entonces no esperemos a que vengan más, que van a venir más porque la gente no cambió, porque la gente sigue igual, porque la gente al contrario peca más, va menos a misa porque como eres más cómodo estar en la casita, pues ya las iglesias están vacías, ¿no? Y hay un falso miedo porque decimos, ay no, qué miedo ir a misa, ¿no? Me vaya a contagiar, pero sí vamos a los antros, pero sí vamos a las fiestas, pero sí vamos a las playas. Entonces, ¿en dónde está el miedo? No, es un falso miedo. No tenemos miedo a contagiarnos. Lo que no queremos es ir a ver a Dios. Lo que no queremos es ir a misa. Lo que no queremos es ir a hacer una adoración eucarística. Lo que no queremos es rezar el rosario. Lo que no queremos es escuchar a María.
No queremos escuchar a la Virgen. Queremos que Dios sea una lámpara de Aladino que nos conceda todo lo que queramos, pero cuando Él nos dice, ven a misa, ven a rezar, escucha a mi madre, nosotros decimos, ay, no, eso no me interesa, Señor. ¿Sí? Y eso es lo que pasó lamentablemente en la pandemia. No hubo un cambio en la mentalidad, sino que seguimos en lo mismo, seguimos en el pecado, seguimos en la inhumanidad, seguimos siendo inconscientes y seguimos sin tener el santo temor de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanitos, y nos vemos el viernes con el especial de Nuestra Señora de Fátima y vamos a ver si lo podemos transmitir el mismo viernes, la última parte de estas profecías, o si no lo tendríamos el sábado, ¿sí? Y mañana no se pierdan el Evangelio y no se pierdan María en el Mundo. Vamos a hablar de Nuestra Señora de Sestokova, una advocación que tiene unos milagros impactantes. Es una imagen que da unas gracias extraordinarias y que revive muertos. Mañana lo vamos a ver. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.